Quiero compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón I want to share with you a message that God placed into my heart para esta casa, para la familia pastoral de este lugar, for this house and for the pastoral family in this place. que se llama Levantando un monumento que hable de la fidelidad de Dios. That's called lifting up a monument that speaks of the faithfulness of God. Quiero decirle algo a esta iglesia. I want to tell you something to this church. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, I don't know how God is going to do it, pero Dios les va a dar a usted la oportunidad de un templo propio. but God is going to give you the opportunity of having your own temple. Usted puede creer esa palabra, vamos, Can you créalo. believe in that word? Vivimos en un tiempo decisivo acerca de nuestra fe. We live in a very decisive moment of our faith. Los acontecimientos de los últimos años han puesto al mundo acerca de una gran encrucijada. Los acontecimientos de los últimos The años happenings of the last few years, han puesto al mundo en una gran encrucijada. they have placed the world in a great crossroads. Nosotros vivimos con una constante sensación de intranquilidad, We live with a constant feeling of concern. especialmente desde la pandemia. No sabemos qué es lo próximo que va a pasar. Especially since the pandemic, we don't know what's next to come. Yo le decía a la iglesia en las últimas predicaciones de que yo siento que hay una crisis de fe, I was telling the church in the past couple weeks that I feel there's going to be a crisis of faith. porque aunque las personas vienen a nuestra iglesia y escuchan la palabra, Because even though people come to our church and they hear the word, la batalla que tienen afuera del templo the battle that they have outside of the church, literalmente amenaza con separarlos a ellos de su fe en Dios. literally with threatenings of separating them from the Lord. Por eso, cuando yo encuentro a hombres y a mujeres de Dios That's why when I find men and women of God que tienen esta unción y que tienen esta manera especial that have this anointing and this special way of operating, de ser usados por Dios, to be used by God, yo puedo entender que esa es la respuesta de Dios para tener un cambio en la sociedad. I can see that and understand that that is God's response to bring change to a society. El mundo grita en contra de Dios, The world shouts against God, lanzándonos a que perdamos toda clase de esperanza. sending us to a place where we would lose all types of our hope. En febrero del año 2020 In February of 2020, estaba en la casa del hombre de Dios y la mujer de Dios de Cheo y Santi, I was at the man of God and woman of God of Cheo and Santi's house. y estábamos compartiendo y me recuerdo que estábamos en la sala de la casa de ellos, And we were fellowshipping together. I remember we were in the living room. y al primer caso de COVID se había detectado en Brasil. And the first case of COVID was detected in Brazil. Estaba hablando con Cheo en su casa I was speaking with Cheo in his home. y en ese momento nos quedamos pensando y dijimos, ¿será que lo que viene para el mundo de verdad va a ser tan difícil? And I remember us chatting and we were thinking, could it be that what's going to happen in the world is going to be that hard? Y mire lo que pasó. And look what happened. ¿Cuántos templos se vaciaron? How many churches were emptied? ¿Cuántas personas no regresaron a la iglesia? How many people didn't return to the church? ¿Sabe por qué? You know why? Porque muchos se olvidaron de la fidelidad de Dios. Because so many forgot about the faithfulness of God. Muchos dejaron de servirle a Dios porque una crisis en su vida los separó de la fidelidad de Dios. Many stopped serving God because one crisis in their life came and separated them from the faithfulness of God. Y yo sé que una de las misiones y propósitos de esta casa en Delaware And I know that one of the missions and the purposes of this house in Delaware es gritarle a este lugar is to shout to this place de que hay un Dios que hace milagros, that there is a God that does miracles, que hay un Dios que restaura vidas that there is God who restores lives, y que Dios siempre tendrá un pueblo que hable de sus maravillas. and that God will always have a people that will ¿Puede darle speak usted of his un aplauso? marvels. Can you give him a clap offering? Ahora, yo he aprendido algo. Nunca debemos de ser pasivos acerca de nuestras dudas. Now I've learned something. We can never be passive about our doubts. Yo pasé una situación familiar. Aquí está mi hermano mayor, el pastor Oscar. I went through a family issue. My oldest brother, Oscar's here with me. Mi papá, un hombre que me enseñó todo lo que yo puedo conocer acerca de la fe. My father is a man who taught me everything that I could know concerning faith. Mientras hablé con él un viernes por la noche, 5 horas después, tuvo un derrame cerebral. When I was with him on a Friday, 5 hours later, he had a cerebral a stroke.
Y tuve que de la noche a la mañana, sin ningún tipo de proceso natural, tomar la iglesia que él tenía. And like overnight, I had to take over the church through some very not normal circumstances. Y quiero decirle algo, yo pastoreé una iglesia por 7 años con serias dudas en mi corazón. And I want to tell you, I pastored a church for 7 years with serious doubts in my heart. Yo me preguntaba todos los días, ¿por qué me pusiste en esta situación? I would ask myself every day, why would you place me in this position? Yo le dije, Señor, ¿por qué nunca pasó para mí que el cuerno de aceite era derramado sobre mi cabeza y me ungían como pastor? I said, God, why wouldn't you do things normally and allow an anointing oil to be placed over my head? ¿Y por qué ahora mi papá está en una silla de ruedas y lo tengo que ver y no me puede hablar? Why does my father have to be in a wheelchair and I can see him and he can see me, but he can't speak to me Y no puede caminar. and he can't walk? Y era para mí una batalla constante en mi corazón. And it was a constant battle in my heart Porque yo sentía que a pesar de que yo predicaba todos los domingos, because I felt like even though I preached every Sunday, había muchas dudas que carcomían mi fe dentro de mí. there were so many doubts that were eating up my faith within me. Perdóneme por ser tan sincero, tal vez usted no ha estado en ese punto, pero yo quiero ser sincero. Forgive me for being so sincere with you. Maybe you have been there, but I want to be sincere with you. Porque cuando esas dudas se arraigan en el corazón, Because when those doubts get rooted in your heart, comienzan a comerse desde adentro toda idea del amor y de la fidelidad de Dios. they begin to consume from the inside every idea of the love and faithfulness of God. ¿Usted cree que 25 años es solamente un número? You think 25 years is just a number. Han sido 25 años de muchas lágrimas. There's been 25 years of many tears. Han sido 25 años de muchas contradicciones. There's been 25 years of many contradictions. Han sido 25 años donde Daniel tal vez en múltiples formas o en múltiples maneras quiso tirar la toalla. There's been 25 years where Pastor Danny, in some ways, might have even wanted to give up and throw in the towel. Y como él decía ahorita, yo celebro una trayectoria. And like he said earlier, he celebrates a trajectory. Así que quiero decirte algo en esta noche. So I want to tell you something Si el tonight. diablo te detuvo, If the devil tried to stop you, si el diablo te quitó, if the devil removed you, si el diablo robó tu fe, if the devil stole your faith, quiero decirte, hoy Dios va a traer una nueva fe a tu I corazón. want to tell you today, God is going to give you a new faith in your heart. ¿Puedo darles aplauso al Señor? Can you give that clap offering to the Lord? Por esa razón, For that reason, nunca sea pasivo concerniente a sus dudas. never be passive when it comes to your doubts. Cuando usted tiene a su esposa, When you have your wife, cuando usted tiene a sus hijos when you have your children, y esa familia te cuesta. and that family costs you something. Hay momentos donde el diablo ataca eso. There are times where the enemy will attack that. ¿Cuántas veces usted no se ha querido ir de esta iglesia? How many times have you not wanted to leave this church? Porque alguien habló mal del proceso en el que Dios te tenía dentro de esta casa. Because somebody spoke wrongfully about the process in which God had you in this house. O porque el pastor te corrigió y no te gustó. Or because the pastor corrected you and you didn't like it. O porque el pastor te dio una palabra profética y no te habló de éxito, sino te habló de consagración. Or because the pastor gave you a prophetic word and he didn't speak to you about success, but instead sacrifice. Todos hemos estado ahí. We've all been there. Y a veces, para ser sincero, hemos tenido dudas en el corazón. And sometimes, to be sincere, we've had doubts in our heart. Y una de las cosas que Dios tuvo que tratar conmigo como ministro de una iglesia And one of the things that God had to deal with me concerning being a minister of the church es que yo tenía que ser decidido y tenía que ser sincero con respecto a lo que sentía. is that I had to be committed and I had to be sincere in respect to Lo que sentía. what I was feeling. Porque la duda es un asesino silencioso. Because doubt is a silent killer. Escucha, la duda es un asesino silencioso. Doubt is a silent assassin. Te deja en la casa en lugar de estar en la casa de Dios. It leaves you at home instead of being in the house of God. Te quita la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y te pone en un lugar donde el diablo te convenza. It takes the opportunity from doing the will of God and places you in a place where the devil will convince you. Pero tenemos que darnos cuenta But we have to realize de que tenemos un Padre bueno, that we have a good Father, generoso, generous, compasivo y compassionate, lleno del amor de Dios. and ¿Cuánto le full sirven a of the ese love of Padre? God. How many Yo serve dije, that ¿cuánto Father? le sirven a ese Padre? I said, how many Denle serve un that aplauso Father? Give al him a Señor. clap offering. Ahora, hay una realidad dentro de la iglesia, Now there is a reality within the church que mucha gente that many people creen en Dios, believe in God, pero no le saben creerle a Dios. but they don't know how to believe God. Escúchame, hay una diferencia entre creerle a Dios. Hear me, there's a difference between believing God. ¿Eso qué quiere decir?
That means, what que, does that mean? que cuando la tormenta venga, That when the storm comes, yo no voy a soltar el propósito de Dios. I'm not letting go of the purpose of God. ¿Eso qué significa? That tells me Que no importa cuánto el diablo me tire, that it doesn't matter how much the devil throws at me. yo no soy de los que retrocedo, I'm not of those who receive, sino de los que tienen fe para preservación del alma. but I am of those who have faith to preserve the soul. Pero hay personas que solamente están en la iglesia creyendo en Dios. But there are people who solely are in the church believing in God. Ellos saben que Dios es bueno. They know that God is good. Ellos saben que Dios sana. They know that God heals. Ellos saben que Dios ha estado con ellos en los procesos más difíciles. They know that God has been with them in the most difficult times. Pero ellos no han pasado a creerle a Dios. But they have not crossed over to believing God. Y yo no sé su Biblia, pero la Biblia mía dice que hasta los demonios creen y tiemblan. And I don't know about your Bible, but my Bible tells me that even the demons tremble. Entonces no es suficiente solamente creer en Dios. So it's not sufficient to just believe in God. Y tú solamente sabes cuánto le crees a Dios hasta que estás en el día y en la hora de tu prueba. And you only know how much you believe God until you're in your greatest time of trial and darkness. Dios me ministró dos cosas en el proceso por 7 años. God ministered to me two things to me through the process of 7 years. Y yo le pregunté un día a Dios y le dije, Señor, ¿por qué nosotros, aún siendo tus hijos, And I asked the Lord, why we, even being your children? por qué aún sirviéndote en la iglesia, Because even serving in the church, por qué inclusive aún ejerciendo ministerio, because even including exercising ministry, por qué permitimos tantas dudas en nuestro corazón? why do we allow so many doubts in our hearts? Y el Señor, de manera personal, y le quiero compartir esto, fue algo personal, And the Lord, in a very personal way, pero tal vez le ayude. but maybe it would help you. Solamente me dijo dos cosas. He only told me 2 things. ¿Sabes por qué inclusive has dudado en estos 7 años? You know why you have doubted these 7 years? Y me dijo, por 2 razones. He told me for 2 reasons. Número 1, Number 1, porque te desilusionaste del pasado. because you became disillusioned of the past. ¿A usted no le ha pasado en alguna forma Have you ever been through in some way, shape, or form que en algún momento usted hizo una oración y aparentemente esa oración no encontró respuesta? that in one moment you made a prayer and apparently that prayer wasn't answered? Nosotros los predicadores, We preachers, ¿cuántas veces oramos por un enfermo y se murió? how many times have we prayed for a sick person and they died? Perdóneme, yo no tengo una fe perfecta. Forgive me, I don't have a perfect faith. Es más, aunque tenga un score o tenga una estadística de que puse las manos en 5 y solamente 3 se fueron con el Señor. Even if I had a statistic of placed hands on 5 and only 3 went to be with the Lord. El que una persona se sane o no no determina mi voluntad, sino la voluntad de Dios. One person getting healed does not determine my will, but the will of God. Pero yo he encontrado que muchas personas en la iglesia se desilusionan. But I have found that many people in the church become disillusioned, Y esa desilusión provoca dudas en su propósito. and that disillusion provokes doubts in their purpose. Tal vez usted se desilusionó del pastor, Maybe you became disillusioned of the se pastor. desilusionó del líder, Maybe you became disillusioned of the leader. se desilusionó de las situaciones de su vida. Maybe you became disillusioned by the situations of your life. Y usted tenía expectativas muy altas sobre ciertas circunstancias. And you had high expectations over so many different circumstances. Y usted se desilusionó. And you became disillusioned. Y cuando usted se desilusionó, And when you became usted disillusioned, permitió que la duda entrara en su corazón. you allowed doubt to come into your heart. Por eso tenemos que saber a dónde ponemos nuestra fe. That's why we have to know, where do we place our faith? Y aunque usted me diga amén, And even if you say to me, amen, y aunque usted me aplauda, and even you give me applause, usted nunca puede poner su confianza en el hombre porque el hombre falla. you can never place your confidence in man because man always fails. Usted tiene que poner su confianza en el único que nunca jamás va a fallar. You have to place your confidence in the only Dele ese one that aplauso will más fuerte never al fail. Señor. Come on, give a stronger clap offer to the Lord. Yo creo que Dios va a permitir que el sistema del mundo falle. I believe that God's going to allow the system of the world to fail. Yo creo que Dios está permitiendo toda esta convulsión social a nivel mundial. I believe that God is allowing all this convulsion at the world, at global level, Sencillamente para que los sistemas en los que el hombre ha puesto su fe fallen. simply so that the systems in which man has placed their faith would fail. Y a veces lo mejor que nos puede pasar And sometimes the best that could happen to us es que todo aquello en lo que teníamos puesta nuestra fe se rompa. is that everything we put our faith in would be broken. Y la segunda razón por la que Dios me habló, The second reason that God gave me, ¿por qué dudamos? why do we doubt?
es porque sencillamente nos olvidamos. is simply because we forget. Usted sabe que aquí hay personas You know that there's people here que me marcaron tanto. that have marked my life so ¿Cómo greatly. podré olvidar a Peter Castro? How can I forget Peter Castro? ¿Cómo podré olvidar a Naisak Rosario? How could I forget Isaac Rosario? ¿Cómo podré olvidar a Joan? How could I forget Johan? Solamente estoy poniendo nombres I'm only placing names de personas of people que Dios puso en mi camino. that God has placed in my path. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? You know what our problem is? Que nosotros tenemos amnesia espiritual. That we have spiritual amnesia. Se nos olvida rápidamente aquella gente que Dios ha usado para llevarnos a la bendición. We quickly forget those people that God has used to take us to the next dimension. Se nos olvida rápidamente lo que Dios usó para bendecirnos. We quickly forget what God has used to bless us. Y una de las cosas que aún en mi propia fe yo soy muy sencillo. And one of the things that I am, even in my own faith, I'm very simple. Por eso, ¿cómo podré yo predicar gran altura y revelación cuando aquí eso es el pan normal de lo que se predica en esta iglesia? How could I preach great things when that's the normal bread in this house? ¿Cómo podré yo predicar altura y grandeza cuando aquí hay tantos predicadores tan impresionantes? How could I preach such great and wonderful things when there's so many great communicators? Pero Dios me hablaba y Dios me decía, sencillamente la gente llega a dudar porque la gente se olvida de dónde Dios los ha sacado. But God spoke to me. He told me that many times people simply doubt because they simply forget. Si where las God brought personas them from. que están pasando una prueba en el presente recordaran que el mismo Dios que los sacó en el pasado los puede sacar ahora. If people that are currently in a situation would simply remember that God is the same God that took them out of a situation, La gente no dudaría del propósito que Dios tiene con ellos. people would not doubt of the purpose that God has for them. Por eso te quiero decir, no mueras sin ver el propósito de Dios para tu vida. That's why I want to tell you, don't die without seeing God's purpose for your No life. permitas que el diablo te robe lo que Dios ha puesto en tu vida, aún en este presente. Don't tell me that the devil has stolen what God has given you already, even in this place. Yo quiero por favor que vayamos al Salmo 78. I want to go to Psalm Salmo 78. 78. Psalm 78. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor de su poder. Salmo 78, versículo 4. Psalm 78, verse 4. Dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarían a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serían obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón. It says, Psalm 78, verses 4 through 8, we will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about his power and his mighty wonders. For he issued his laws to Jacob. He gave his instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them to the children, so the next generation might know them, even the children not yet born. And they in turn will teach their own children. So each generation should set its hope anew on God, not forgetting his glorious miracles and obeying his commands. Then they will not be like their ancestors, stubborn, rebellious, and unfaithful, refusing to give their hearts to God. Me impresiona ver a Yadaris cantando. I was so impressed by seeing Yadaris singing. Me impresiona ver a Yanisi cantando. I was impressed by seeing Janisi singing. Me impresiona ver a Yeshuel en el bajo. I was impressed seeing Joshua on the bass. Porque no es solamente el deseo de jóvenes de servirle a Dios, Because it's not just the desire of youth to serve God, sino es el testimonio de padres que le enseñaron a sus hijos de la fidelidad de but it's Dios. a testimony of parents who showed their children, who taught their children about the faithfulness of God. Cuando tú ves a los hijos de alguien sirviéndole a Dios, When you see the children of somebody's children serving God,
habla de la grandeza de lo que en la casa había con respecto a hablar de lo bueno que Dios era. It speaks of the greatness of what was in the house to share with the next generation of what God had shared. Yo no estoy predicando porque porque entré para ser millonario. I didn't start preaching because I became a preacher to be a millionaire. Yo no estoy predicando la palabra de Dios porque anhelo ser reconocido. I don't preach the word of God because I desire to be recognized. Yo estoy predicando porque siento que tengo que ser la continuación de aquel que repite la grandeza que vio en mi papá o que mi papá vio que Dios hacía. I'm preaching because I'm the continuation of someone who wanted to see the greatness of God continue to be preached. Tus hijos tienen que ser repetidores de la bendición que los padres han heredado y han alcanzado dentro de la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Children have to be repeaters of the blessing that they got. Dice, no les encubriremos a nuestros hijos acerca de las cosas que Dios ha hecho. It says we will not Encubriremos encubriremos. Somebody help me. Hide a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho. from our children the things that God has done. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Se hacen canciones de que Dios es un Dios bueno, There are songs that are made that God is good. pero muy pocos celebran la fidelidad de Dios. But few celebrate the faithfulness of God. Escúchame, muy pocos celebran que Dios es un Dios bueno. Hear me, very few people celebrate that God is a good God. Este país tiene una de las mejores celebraciones del mundo, This country has some of the greatest celebrations of the world. que es el Día de Acción de Gracias. That is the day of Thanksgiving. Y la gente no entiende And people don't understand, y la gente no sabe, and people don't know. pero aún en las cosas más pequeñas que este país practica, But even the smallest things that this country practices, como parte de una cultura, as part of their culture, el dar o el dedicar un día exclusivamente para dar gracias, to dedicate a day specifically to give thanks, han hecho que la fidelidad de Dios no se aparte sobre Estados Unidos de América. they have made it so that the faithfulness of God will not separate from the United States. Y a veces no entendemos que el reconocimiento de lo que Dios es, And sometimes we don't understand the recognition of what God is. sencillamente es la manifestación de lo que en el corazón hay. Simply, it's a manifestation of what's in a heart. Usted se ha dado cuenta del poder que tiene la palabra gracias. Have you noticed the power that the word thanksgiving or giving thanks? Yo dije, usted se ha dado cuenta del poder que tiene la palabra gracias. Have you noticed the power that the word thanks has? ¿Cuántos de ustedes han terminado el pastor Daniel Seguí el domingo de predicar y se le ha acercado y le ha dicho, mi pastor, gracias por ese mensaje? How many of you, after Pastor Denny has preached an incredible message, gone up to him and say, Pastor, thank ¿Cuántas you for veces that usted ha word? venido con un sobre y le ha traído una ofrenda y le ha dicho, gracias por haber sido la voz profética que Dios puso para mí? How many times have you come up to him with an envelope and placed it in his hand and said, thank you for the blessing that you've Yo no estoy tratando de juzgar a nadie. I'm not trying to judge anyone. Le estoy enseñando los principios sencillos que la palabra de Dios establece. I'm trying to teach you the simple principles that the word established. Usted no necesita de ser mucho You don't have to do much para mostrar to demonstrate que usted nunca ha olvidado al hombre que Dios puso al frente suyo. that you have never forgotten the man that God has placed in front of you. Quiero que vayamos conmigo I want you to go with me a un ejemplo muy importante. to a very important example. Josué capítulo 4, verso 1. Joshua chapter 4, verse 1. Voy a compartir un poquito la antesala de este capítulo. I want to share with you a little bit of context of this chapter. Moisés había muerto. Moses had died. Ahora, Dios tenía una promesa para su pueblo, Now God had a promise for his people que el pueblo de él, su herencia, iban a recibir la tierra prometida. that his people, his inheritance, would receive the promised land. Cientos de años atrás, Hundreds of years before that, Dios le había prometido a Abraham una tierra como herencia. God promised Abraham a land as an inheritance. Ahora, Israel estaba a punto de ver el cumplimiento de esa promesa. Now Israel was about to receive the fulfillment of that promise. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, toda esa generación, o sea, todo ese pueblo que vieron las proezas y las maravillas de Dios, Unfortunately, all of the people that saw the promises and the wonders of God, el día que Dios los sacó de Egipto, the day that God took them out of Egypt, más o menos, según los estudiosos, eran casi 3 millones de personas. more or less it was about 3 million people. Solamente 2
Dios permitió que entraran a la tierra prometida. Only 2 of them were allowed to enter the promised land, Incluyendo su propio líder no pudo entrar. including their own leader could not enter. Entonces, toda una generación And so an entire generation que vieron la manifestación del juicio de Dios en Egipto, that saw the manifestation of the judgment of God, que in vieron Egypt, la bendición de Dios en el desierto, that saw the blessing of God in the wilderness, que vieron la provisión de Dios en el desierto. that saw the provision of God in the desert, Toda esa gente Dios tuvo que matarla. all those people, God had to kill them off. O sea, no fue que ellos murieron simplemente, It wasn't that they simply died, porque ellos no podían morir simplemente, because they couldn't simply die. porque Dios había hecho un pacto de sanidad con Because ellos. God had a pact or a covenant of healing Ahora, with them. escúchame, ahora Dios tuvo que matarlos a ellos. Now God had to kill them off. Y yo sé que usted va a decir, pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Now I know you're going to say, Pastor, how could you say that? Lea la Biblia. Read the Bible. Dios tuvo que matarlos. God had to kill them off. ¿Por qué? Porque eran una generación de gente ingrata. Why? Because they were an ungrateful generation. Escúchame, a Dios no le gustan los ingratos. Listen to me. God doesn't like ungrateful people. A Dios no le gustan los que no saben decir gracias. God doesn't like people who don't know how to say thank you. A Dios no le gustan los que no saben dar honra. God doesn't like those who do not know how to honor. Así que si usted quiere que Dios lo bendiga, So if you want God to bless you, la primera palabra que usted tiene que aprender en el reino de Dios es a decir the gracias. first word you need to learn in the kingdom of God is to say thank you. Escúchame, Listen to me. Dios tuvo que matarlos a todos. God had to kill them all. Porque la Biblia dice Because the Bible says que era una generación rebelde. that it was a rebellious generation. Era una generación contumaz de espíritu. It was a generation that had an evil spirit. Tenían un corazón endurecido. They had a hardened heart. Se olvidaron de lo que Dios era. They forgot about what God was. No lo busque. Don't search for it. Pero en Deuteronomio capítulo 8 Dios le dice al pueblo, nunca te olvidarás But in Deuteronomy chapter 8, God tells the people, de, you will never forget de donde Dios te sacó. where God has taken you from. Escúchame, Dios le dijo al pueblo, Listen to me. God told the people, nunca te vas a olvidar you will never forget del proceso por donde yo te llevé. the process from which I took you through. Ese proceso era un desierto feo, horrible. That process was an ugly desert. A Habían horrible desert. serpientes y escorpiones. There were snakes and Y scorpions. Dios quitaba todo eso And God removed all of para that cuidar a su pueblo. to take care of his people. ¿Y sabe lo único que Dios esperaba de su pueblo? And you know the only thing that God expected from his people Es que su pueblo nunca se olvidara de lo que Dios había hecho is con that ellos. his people would never forget what God had done for them. Yo he conocido a pastores que ministran, I have known pastors that minister, pastores que predican, pastors that preach, pero no saben dar honra. but they don't know how to honor. A ellos les gusta recibir, They love to pero a ellos no les receive, gusta dar. but they don't like to give. A ellos les gusta que la gente los ame, They love people loving them, pero ellos no saben amar. but they don't know how to love. Ahora, había llegado un momento importante. Now, a very important time came. Ellos estaban a punto de entrar a recibir la herencia que Dios les había They prometido. were about to enter to receive the inheritance that God had for them. Pero ¿sabe qué pasó? But you know what happened? Ninguno de los que habían visto las grandezas de Dios None of the people that saw the greatness of God iban a entrar a esa tierra. were going to enter that land. Solamente dos, Only 2. Josué Joshua y Caleb. and Caleb. Y cuando Caleb entró a la tierra And when Caleb entered the land y recibió and received la herencia para él y su descendencia, the inheritance for him and his descendants, Dios le dijo lo siguiente: God said to him the following: por cuanto hubo en ti otro espíritu. because there was a different spirit in you. Escúchame, hay gente que tiene un espíritu de ingratitud. Listen to me, there are people who have an ungrateful spirit. Hay personas que no saben amar, que no saben ser personas que verdaderamente se entregan para otros. There are people who don't know how to love and don't know how to be people who actually give themselves unto others. Y por eso tenemos tantas cosas en nuestro corazón que no logramos resolver. And that's why we have so many things in our heart that we're not able to resolve. Ahora, Josué se levantó esa mañana Now Joshua woke up that morning y Dios le dijo, hoy es el día. and God said to him, today is the day. Le dijo, hoy es el día. He said to him, today is the day. Hoy vas a pasar al lugar que yo Today- tengo para esta generación. Today you're going to cross over to the place that I have for this Ahora, generation. ¿sabe quiénes iban a pasar al otro lado? Now you know who's going to go over to the other side? Aquellos que no habían conocido lo malagradecido que habían sido sus padres. Those who never got to know how ungrateful their parents were. Yo sé que yo nunca
podré tener la fe que Oscar Cotto papá tenía. I know that I could never have the faith that my father, Oscar Cotto, Yo could sé que have. cuando yo me paro en el púlpito al frente los domingos, todavía sus zapatos me quedan muy grandes. I know that when I stand on the pulpit every Sunday, my shoes, his shoes are still too big. Pero lo único que he querido aprender y absorber de él But the only thing I've wanted to learn and absorb from him es la manera en la que él reconocía que era Dios el que hacía las cosas. is the way that he recognized that it was God who did things. Si tú aprendes a reconocer que Dios es el que hace las cosas, If you begin to recognize that God is the one who does things, yo creo que nunca te va a ir mal. I believe you would Usted me never, escuchó, nunca te va a ir mal. it'll never go bad for Porque you. esto es un asunto del corazón. Because this is a thing of the heart. Ahora, dice que Dios le dice, ahora elige, estoy en Josué capítulo 4, verso 1, dice, elige a 12 hombres, cada uno uno de cada tribu. Recuerde que habían 12 tribus. Tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios, y cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla en el hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, alguien diga futuro. Somebody say future. Alguien diga futuro. Somebody say future. Sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes entonces podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras de en medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron un monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Joshua chapter 4 verse 1, it says, now choose 12 men, one from each tribe. Tell them, take 12 stones from the very place where the priests are standing in the middle of the Jordan. Carry them out and pile them up at the place where you will camp tonight. So Joshua called together the 12 men he had chosen, one from each of the tribes of Israel. He told them, go into the middle of the Jordan in front of the ark of the Lord your God. Each of you must pick up one stone and carry it out on your shoulder. 12 stones in all, one for each of the 12 tribes of Israel. We will use these stones to build a memorial. In the future, your children will ask you, what do these stones mean? Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of the Lord's covenant went across. These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. So the men did as Joshua had commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan River, one for each tribe, just as the Lord has told Joshua. They carried them to the place where they camped for the night and constructed the memorial there. Perdón por leer tanto, pero quería que supieran cuál es la intención del mensaje. Forgive me for reading so much, but I wanted to tell you what was the inspiration for launching. 12 personas fueron escogidas por Josué. 12 people were chosen by Joshua, Una por cada tribu. one for each tribe. Y Dios les dice, And God said to them, cuando pasen por el río, when you pass through the Jordan River, al lugar donde van, to the place that you are al going, lugar de su herencia, to the place of your van a inheritance, tomar una piedra, you're going to take a stone, la van a poner en el hombro you're going to put it on your y shoulder, la van a llevar al otro lado. and you're going to take it to the other Y la side, van a poner allí and you're going to place it y there, van a levantar un monumento and you're going to raise up a memorial que hable acerca de la fidelidad de Dios. that speaks about the faithfulness of God. Escúchame, Hear me. proféticamente, Prophetically, Dios nos ha traído a muchos de los amigos del pastor Daniel, God has brought many of the pastor's friends, no solamente para celebrar 25 años, not just to celebrate 25 sino years, para ver cómo Dios pone una piedra but to see how God places a stone que será un monumento that will be a memorial para la grandeza que Dios tendrá para esta for the casa, greatness that God has for this house, para la grandeza que Dios tendrá para ese hombre de Dios. for the greatness that God has for this pastor. Escúcheme y le voy a explicar esto rápidamente. I'm going to explain this really quickly. No era la primera vez que Dios abría
que Dios abría un cuerpo de agua. It wasn't the first time that God had opened a body of water. Había una generación que había muerto, There was a generation that had died, que vio a Dios abrir un mar rojo. that saw God open a Red Sea. Pero ahora había una generación que no había visto a Dios abrir el mar. But now there was a generation that had never seen God open the sea. Y aunque ahora el Jordán era un río, And even though now the Jordan was a river, pero Dios volvió a repetir un acto but God went back and repeated an act para que la generación nueva viera lo que Dios era capaz de hacer. so that the new generation would be able to see what God was capable of doing. Escúcheme, Listen to me. Dios está levantando una nueva generación God is raising up a new que generation van a ser testigos de las grandes y asombrosas maravillas que Dios es capaz de hacer. that will be a witness of the marvelous wonders that God is going to do. Yo estoy seguro que la generación que Dios está levantando I am sure that the generation that God is raising va a escribir las mejores canciones que se han oído del cielo. will write the best songs we've ever heard from heaven. Yo tengo fe en que la generación que Dios está levantando, I have faith to believe that the generation that God is raising, que serán los hijos de nuestros hijos, that will be the children of our children, van a ser los mejores y más grandes ministerios que Dios tiene para este tiempo. will be the greatest and biggest ministers that God has for these times. Ahora, escúchame bien, Now listen to me well. porque una piedra, Because one stone, porque Dios quiere because God que cada uno de nosotros desires that each and every one of us tenga un monumento has a memorial que nos recuerde that will remind us que Él sigue siendo fiel. that He continues to be No, faithful. usted no me oyó. No, you haven't heard me. Escúcheme, Listen to me. yo duré 7 años creyendo por mi hijo, el mayor. I went 7 years believing for my oldest son. Me hice todos los exámenes que podía hacerme I did all of the tests that I could do, y no podía dejar a mi esposa embarazada. and I could not impregnate my wife. Tal vez ese no fue su caso. Gracias a Dios usted pudo embarazar a su esposa rápido. Maybe that wasn't your case. Y Thank Dios- God you were able to impregnate your wife Y quickly. Dios te dio la oportunidad de ser un papá lo más pronto porque que anheló tu corazón. And God gave you the opportunity to become a Pero father ese, as pero quickly as you ese, wanted pero to. ese no fue mi caso. But that wasn't my case. Yo tuve que pasar mucho tiempo orando, I had to go many years praying, llorando en la presencia de Dios. crying in the presence of God. Y todavía guardo la prueba de embarazo de mi esposa acerca de mi primer hijo. And I still have saved the evidence of my wife's pregnancy test. Y como lo decía Daniel ahora, And like Danny said, Dios siempre tiene que dejar una evidencia de lo que Él es capaz de hacer. God always has to leave evidence of what He's capable Porque a of doing. nosotros cuando estamos pasando la crisis y el problema ahora, Because every time we're going through yo, a crisis, yo veo a la gente que cuando está pasando una prueba, I see that when people are going through a yo he crisis, visto a la gente desanimarse, I've seen people become discouraged. yo he visto a la gente frustrarse, I've seen people get yo he frustrated. visto a la gente enojarse con Dios I've seen people get angry with God porque nunca pudieron tener un monumento because they could never have a memorial or a al monument cual devolverse y recordar que Dios fue fiel ahí, Dios puede ser fiel that ahora. would remind them that if God was faithful there, He could be faithful here. Y yo quiero decirle algo, 25 años solamente muestran And I want to tell you, 25 years only shows us que Dios ha sido fiel hasta ahora that God has been faithful to this y point, que el camino que estamos por caminar nos espera grandes y mayores milagros. and that the path that is waiting for us is waiting for us with many more great wonders. Porque si Dios fue fiel ayer, Because if God was faithful then, lo va a hacer ahora. He can do it now. Yo quiero repetir esto. I want to repeat this to you. Mucha gente pensó que Dios se fue de vacaciones durante la pandemia Many people believe that God went on vacation during the pandemic, y nos dejó a merced and He left us there de las circunstancias in the midst of the circumstance para que nos muriéramos de hambre, so that we could die of hunger, para que el montón de deudas nos apiñaran. so that debt could build up. Y Dios fue fiel. And God was faithful. Hoy estamos aquí y han pasado 5 años de eso. We're here today, and it's been 5 years since then. Y todos los que estamos aquí, que hemos liderado una iglesia o que hacemos ministerio, And all of us that have led a church or do ministry, todavía no sabemos cómo, we still don't know how. pero Dios no permitió que la pandemia nos sepultara. But God did not allow this pandemic to destroy us. Escúchame, Just listen to me. tienes una piedra You have a stone en tu casa, in your house. tienes una foto, You have a photo. tienes un dictamen médico You have a medical statement que te dieron that a medical sobre diagnosis that un they gave padecimiento físico of a physical ailment,
y que tú pensabas que te ibas a morir. and you believed you were going to die. Y un día vino la mano de Dios y te tocó. And one day the hand of God Y came te and sanó. touched you and healed you. Y estás contando hoy el cuento And you're telling the story de today la fidelidad de Dios. of the faithfulness of God. En mi iglesia hay una muchacha que tiene un folder In my church, there's a young woman who has a folder con todas las facturas de las deudas que tenía. with all of the debt that she had. Y eran más de 35 facturas de deudas. And it was more than 35 factors of debt. Iba a tener que trabajar 17 años de su vida para pagar las deudas. She was going to have to work 17 years of her life to pay off her debt. Y Dios vino en un día. And God came in one Y day. en un día And in one day, Dios le canceló todas las deudas. God canceled all of her debts. ¿Y sabe algo? And you know what? Si Dios lo pudo hacer con esa persona, lo puede hacer con If cualquiera de God las did que it for estamos that acá. person, He could do it with you. Escúchame, Listen to me, para terminar. just to end. Dios es completamente intencional. God is completely intentional. Dios nos marca con los detalles más pequeños. God marks us with the smallest details. Por eso una de las cosas que yo he aprendido de mi papá, el apóstol Naum Rosario, That's why one of the things that I have learned of my father, the apostle Naum es que Rosario, Dios siempre se mueve en simplicidad. is that God always moves in simplicity. En las cosas más aparentemente sin sentido, And the things that appear to have no value, no sense, es donde están escondidos los misterios más grandes de Dios. is where the greatest mysteries of God are hidden. Si usted se pone a ver los milagros más grandes que usted tiene, If you notice the greatest miracles that you have, son aquellos they're the miracles que Dios manifestó de las cosas más simples. that God manifested in the most simple things. Escúcheme, Listen to me. hay cosas que Dios está poniendo en tu vida en esta hora. There's things that God is placing in your life in Y this Dios hour. quiere que las pongas como recordatorios And God wants you to place them as de reminders lo que Él es capaz de hacer. of what He's capable of Yo dije de doing. lo que Dios es capaz de I said hacer. of what God is capable of Y doing. óigame, yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer en los siguientes días. And listen, I don't know how God is going to do it in the next Pero coming yo sé days. que en algún lugar yo tengo una piedra But I know that in some place I have a stone que es un recordatorio that is a reminder que cuando yo esté en la hora de la prueba, that when I be in the hour of trial, yo no me voy a olvidar de lo que Dios es capaz de I'm not going to hacer. forget about what God Yo is dije, capable yo of no me doing. voy a olvidar de lo que Dios es I capaz de said I'm not hacer. going to forget what God is capable of doing. Te quiero dar un consejo. I want to give you some counsel. Dios sabía God knew que el pueblo iba a olvidar, that the people were going to forget, que iba a venir una generación that a generation was going to come que iba a olvidar that would forget lo que Dios había hecho por ellos. what God had done for them. Muy respetuosamente le quiero decir, Very respectfully, I want to tell you, no dependa de su memoria, don't depend on your memory. dependa Depend de lo que Dios ha puesto en su corazón. on what God has put in your heart. Dependa de lo que Dios ha puesto en su corazón. Depend on what God has placed in your heart. Dios le dijo a un hombre God said to a man llamado Jacob, named Jacob, estás huyendo de tu hermano. you're fleeing your brother. Dice, él estaba en Berseba It said that he was in Beersheba y estaba solo, and he was alone. no tenía dinero. He had no money. Su hermano andaba buscando para matarlo His brother was seeking to kill him porque él le había robado Because he su, had- su primogenitura. because he had robbed him of his birthright. Y él llegó a un lugar And he came to a place, y dice Génesis 28, dice, y tomó de las piedras de aquel paraje una piedra y se acostó y la puso por cabecera. and he said, it says in Genesis 28 that he took a stone from that place to rest his head against and lay down. Y dice, y tuvo un sueño, y voy a resumirle, y vio ángeles que subían y bajaban. I'm going to summarize. It says that he had a dream where he saw angels going up and coming down. Dios se le apareció God appeared to him y le dijo, le recordó y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. I'm the God of Abraham and Isaac, your fathers. Y dice la Biblia que él se levantó del sueño And the Bible says that he arose from y the él dream. dijo, qué terrible es este lugar. And he said, what a terrible place this is. Escuche, qué terrible es este lugar. How terrible this place Le dijo, is. no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. It's a place where it is a doorway to heaven. ¿Y sabe lo que hizo? And you know what he did? Tomó la piedra He took the stone que había sido su almohada that had been his pillow y dice la Biblia que la tomó por señal and he took it as a sign y le puso aceite. and he put oil upon Yo it. le aseguro,
I assure you que esa piedra that that stone se convirtió en un recordatorio became to him a reminder de que no importa en los lugares a los que él iba a ir, that it doesn't matter what places he would go, el Dios que se le apareció en ese lugar the God that appeared to him in that era el place mismo Dios que lo iba a cuidar en la hora de su is prueba. the same God that was going to take care of him in this time of trial. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo le estoy profetizando aquí a alguien. Listen to me, I'm prophesying to somebody. Usted no sabe que en su futuro usted va a enfrentar una gran prueba. You don't know that in your future you're going to face a great Tal vez trial. vas a perder a alguien muy querido en tu vida. Maybe you're going to lose somebody very beloved in your life. Tal vez te van a quitar la casa. Maybe they're going to take your home. Tal vez vas a ver un hijo que se vaya de la casa. Maybe you're going to see a child that will leave the home. Tal vez te van a echar de una manera espantosa del trabajo en la que diste toda tu vida. Maybe they'll let you go unexpectedly from the job that you've had all your life. Dios te está diciendo hoy, God is telling you today, pon una piedra, take a stone, pon un place monumento a monument que te haga recordar that will remind you en el futuro in the future que si Dios fue fiel allá, that if God was faithful then, Dios va a ser fiel ahora. God will be faithful now. ¿Puedo darle un aplauso? Vamos, Can todos you give a démosle un hand aplauso al offering to the Señor. Lord? Come on, give a clap offering to the Lord. Jacob le dijo a Dios, Jacob said to God, si tú vas conmigo if you go with me y me guardas en este viaje and you will keep me safe on this trip, this y me journey, das pan para comer and you give me bread to eat, y me das vestido para vestir and you give me clothing, y si me devuelves en paz a la casa de mi padre, and if I return safely to my father's home, Jehová será mi Dios. then the Lord will be certainly be Oiga, my y God. léalo ahí, dice, y esta piedra And read it, and this memorial que he puesto that I have set up por señal will become a place, or as a sign, será casa de Dios. will be the house of God. Cuando Peter puso la foto estando en el hotel durante toda su estadía en medio de Navidad, When Peter placed a photo of him being in a hotel throughout all these days in Christmas, acerca de lo que él estaba pasando con su familia. concerning all the things that he was going through with his family. Tal vez Peter no se acuerda, pero él puso una frase ahí. Maybe Peter doesn't remember, but he did place a phrase there. Tal vez a veces tenemos alguna noción interna, alguna sensación interna, Maybe sometimes we have some kind of internal notion, pero no estamos completamente seguros de lo que Dios puede hacer, but we're not entirely sure of what God can do, ni tan siquiera de cómo Dios puede hacerlo. not even how God can do it. Escúchame, Listen to me. pero Dios demanda But God sends you que para cada nuevo proceso de fe, so that every new process of faith, tú levantes un lugar you raise up a place que te recuerde a ti that will remind you el Dios en el que tú estás poniendo tu fe. the God that you're putting your faith in. Dios me ha enseñado con el proceso de mi papá. God has showed me with the process of my father. No soy él, no soy él, I am not him. no predico como él. I do not preach Es like más, him. no tengo la fe que él tenía. And as fact, I don't have the faith that he had. Pero cuando yo era un niño yendo hacia la adolescencia, But when I was a child going into adolescence, yo aprendí I learned que una gran fe viene that a great faith comes de aprender a poner monumentos, from learning to place a monuments, poner piedras to place stones que recuerden that remind lo us que Dios hizo en ese momento, of what God did in that moment. lo que Dios hizo en ese lugar. What God did in that Míreme. place. Listen to me. Iglesia Maranatha de Delaware, Maranatha, Delaware. quiero profetizarle. I want to prophesy No, to you. usted no sabe de dónde, You don't know from where. no se sabe a dónde será, You don't know where it will be. pero ya Dios tiene preparada una casa para esta iglesia. But God already has a home prepared for this church. Ya Dios tiene preparada una casa para esta God iglesia. has a home for this church. Yo dije, Dios tiene preparada una casa para esta I said iglesia. God has a home prepared for this church. ¿Por qué olvidamos? Why do we forget? ¿Por qué sentimos tantas dudas del propósito de Dios? Why do we feel so many doubts of the purpose of God? Porque nos hemos olvidado. Because we have forgotten. Jacob Jacob iba a ir a trabajar was going to work donde un hombre que se llamaba Labán. where with a man whose name was Laban. Él iba a cambiar el sueldo cerca de 20 veces. He was going to change the field like 20 times. Se iba a aprovechar de él. He was going to take advantage of him. Y la Biblia no lo dice, pero voy a imaginar un poco And the Bible doesn't say it, but I'm going to imagine a little bit dentro de las pocas pertenencias que tenía Jacob. of the little things that Jacob had. Le aseguro que tenía la piedra I'm sure that he had the stone que había ungido
that he had anointed en la noche más oscura, in the darkest night, en la noche donde él estaba solo. in the night where he was alone. Escúchame, yo no estoy hablando de tener amuletos. Look, I'm not talking about having amulets. Estoy hablando de tener recordatorios I'm talking about having reminders de lo que Dios es capaz de hacer. of what God is capable of doing. De lo que Dios es capaz de hacer. Of what God is capable Y of cuando yo doing. veo la vida y el ministerio de Daniel y Shiara, And when I see the ministry of Pastor Danny and Shiata, cuando veo a Yeshua y veo a Yanisi, when I see Joshua and Janisi, son recordatorios para mí they're reminders for me de que Dios ha sido fiel con mis amigos. that God has been faithful with my friends. Cuando veo a Ana Isaac, mi When amigo. when I see Isaac, Pastor my Isaac. friend, Pastor Isaac, Cuando veo a Cheo. when I see Cheo, Cuando veo a la pastora Joan. when I see Pastor Joanne, Cuando veo mi amigo Peter. when I see my friend Peter, Veo de lo que Dios es capaz de hacer. I see what God is capable Por of eso doing. yo voy a seguir cantando That's why I'm going to continue to lo que sing ellos cantaban. what they sang. Lo que estaba en las grabaciones de música. Those who were in the music A recording. veces cierro mis ojos Sometimes I close my eyes y veo que han pasado tantos años, and I see that so many years pero have Dios passed, sigue siendo el mismo. but God continues to remain the same. Póngase de pie. Stand to your feet. Mira qué interesante. Mira qué interesante. It's very interesting. Hoy aquí yo estoy con Cheo. Today I'm here with Cheo. Hoy en la mañana nos reímos bueno. Today, this morning, we were laughing. Él y yo vivimos en diferentes geografía. He and I live in different geographical locations. Pero veo gente que ha estado tanto tiempo amando a Dios. But I see people who have been loving God for so long. Veo lo que por todo lugar donde Dios ha traído y ha llevado a mi hermana Joan. I've seen all the places and God has taken my sister. Veo Joanne. la fidelidad de Dios en mi amigo, el pastor Isaac. I see the faithfulness of A God in veces my Dios nos friend, dice, Pastor Isaac. Dios nos dice, pon una piedra. That's what God says. Place a stone. Oh, pero es que la fecha, tal fecha en mayo, el pastor Daniel va a estar celebrando e invita a la iglesia a celebrar 25 años. Oh, it's that there's some date that Pastor Danny's going to be celebrating. Invite the church to celebrate 25 years. Y no me malentienda, no me malinterprete. And don't misinterpret me. Hemos venido a celebrar el pasado, We came to celebrate the past. pero a lo que Dios te trajo proféticamente But what God has brought you es to a que seas prophetically testigo del futuro glorioso que Dios to be tiene a para witness nosotros. of what God has for your future. De eso se trata, That's about, porque hay una generación because there's a generation que no tiene piedras, that does not have stones. no ha oído del Dios de los milagros, They have not heard of the God of miracles. no ha visto a Dios hacer milagros. They haven't seen God do Tenemos miracles. una generación que no ha visto esos cultos que terminaban a las 12 de la noche. We have a generation that has not seen those services that ended Escúchame, at 12 o'clock at night. no provocados por el hombre. Not provoked by Eran man. aquellos mover de Dios que eran tan impresionantes que It was nadie just- se podía mover. It was such a move of God that was so impressionable that nobody could move. Termino diciendo, I end saying, Dios está levantando God is raising un tiempo a time donde Dios quiere que establezcamos where God wants us to establish Monumentos. monuments de lo que Él es capaz de hacer. of what He's capable of doing. Y le quiero decir un minuto a alguien, And I want to say a minute to somebody. si usted se detuvo, If you were detained, usted dejó de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. if you stopped doing what God called you to do, Si usted dejó y abandonó el propósito de Dios para su vida, if you abandoned the purpose of God for your life, tú dejaste de creer en la fidelidad de Dios. you stopped believing in the faithfulness of Y God. tú nunca podrás correr del lugar en el que Dios te plantó. And you can never run from the place in which God planted you. Y ese lugar And that place es su propósito. is your purpose. Levante sus manos un momento. Lift up your hands. Vamos, levante sus manos. Come on, lift up your hands. Brasa makatara la brase taraba. Y rabakanda ramasaya rabababa. Bravaca, levante esas manos, vamos. Come on, lift up your Y hands. Come on. rabakata ramasa rabababa. Y rabakata ralabrande rebekata rabababa. Bramasaya rabakata rabasaya. E rabakata rabababa. Y rabakata ramasaya. Y rabakata ralabasaya. Algo más
grande, something greater, puertas más grandes, greater doors, lugares más grandes. greater places. Y no porque los has buscado, And not because you have sought it, sino porque es tu asignación, but because it's your assignment. sino porque otros no tienen el corazón, Because others don't have the pero heart, tú lo tienes. but you have it. Tú tienes el corazón You have the heart que muchos lugares necesitan. that many places Hay un need. mensaje que yo he puesto en tu corazón There's a message I placed in your heart que necesita ser más conocido that has to be more known. y solamente puedo ver en el espíritu And I can only see the Spirit. puertas nuevas que se abrirán, Doors, new doors that will open. puertas nuevas que se abrirán. New doors that will open. Tú tienes monumentos, You have monuments. tú tienes lugares You have places en los que siempre vives recordando in which you always live mi remembering fidelidad contigo, my faithfulness with mi you. fidelidad contigo. My faithfulness to you. Dice la palabra, The word says, dice mi palabra, this my word says, yo necesito hombres fieles, I need faithful men. yo necesito hombres fieles. I need faithful Y men. yo he encontrado en ti esa fidelidad. And I have found in you that Yo he encontrado faithfulness. en ti esa I fidelidad. have found in you that Rabakata faithfulness. Ramasaya. Y Rabakaya Rabababasaya. Vamos, levanta esas manos. Come on, Y lift up your Rakatara hands. la brasa ma. Y Rabababakaya Rabababasaya. Y Reakatoro Robosaya. Ramakata Ramasaya. Y Rabakanda Rabasaya. Rabakanda Ramasaya. Rabababakanda Rabasaya. Y Rabakanda. Padre, Father, es tan grande lo que tú vas a hacer con ellos. it's great what you're going to do with them. Es tan magno lo que tú vas a hacer con ellos. It's humongous what you're going to do. Brahma sama katarabra. Y rabakatara labrazo torobronde. Indarramasa tarabakaya. Padre, yo no estoy aquí para añadir una nueva profecía a la vida de ellos, sino es lo que ardía en mi corazón los días atrás. Father, I'm not here to add a vision to them, but it's just what I Padre, received in my heart. Yo estoy aquí para orar por ellos. Father, I'm here to pray for them. Brahma sama kotorobrose. Y riababa katara labranda. Señor, Father, lo próximo que viene para ellos the next thing that is coming for them va a demandar de ellos will demand from them Ramakaya, un nuevo nivel de fe. a new level of faith. Ese nuevo nivel de fe viene del cielo. That new level of faith comes from Es una heaven. medida sobrenatural, It's a supernatural measure. porque almas y personas del norte, del sur, del este y del oeste en Delaware vendrán a esta casa. Because the people from the north, the south, the east, and the west will come from Delaware to this house. Un hombre que ama las almas, A man that loves the souls. una mujer que tiene el corazón de un adorador. A woman that has the heart of a worshiper. Es la punta de lanza para un gran ministerio. Is the launching point for a great ministry. Dice el Espíritu Santo, The Holy Spirit says, yo honro I honor la muerte, the death, el sacrificio, the sacrifice, el amor the love que ustedes han prestado that you have placed al pueblo to the people que yo les he encargado. of which I have Y put hay you in muchas charge of. personas que yo he asignado And there are many people that al have ministerio assigned de ustedes to your ministry que son necesarios that are y necessary que ellos no encontrarán and that they would not find lo que yo tengo para ellos a menos que sean traídos hasta el lugar. what I have to them unless they be Yo le attracted pido a la to this iglesia, place. levante sus manos sobre sus pastores. Church, lift up your Padre, hands towards your oramos por pastors. ellos, Father, we los pray for them. bendecimos, We bless them. declaramos en tu siervo y en tu sierva We declare in your servants esa nueva medida de fe sobrenatural, that new level of faith that is porque las supernatural. cosas que Dios pondrá delante de ellos The things that God will place in front of them, parecerán imposibles. God, they may look Oh Dios del impossible. cielo, Oh God of oh heaven. Dios del Oh cielo. God of heaven. Pero hace 25 años But it's been 25 el years. mismo Dios The same que God lo llamó that called them es el mismo Dios is the same que lo ha God venido preparando, that has been preparing them. y que estos 25 años And that this 25 years solamente han sido un entrenamiento have only been a time of training para la grandeza for the greatness que tienes para ellos. that you have for them. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give a strong clap Dele un offering to fuerte the Lord. aplauso al Señor. Give a strong clap offering to the Lord. Padre, Father, yo te pido que tú toques el corazón I pray that you would touch their heart de toda persona aquí of each person que carga dolor en su corazón, that is carrying hurt in their hearts, que carga desilusión en su corazón, that carries disillusionment in their heart, que permitió que las circunstancias de la vida, that allowed that the circumstance of life, los golpes,
los golpes, the wounds, las cosas que el enemigo hizo, the things that the enemy has done lo hicieran dudar de la fidelidad de Dios. would cause them to doubt the faithfulness of God. Padre, este culto no es especial porque estoy yo. Father, this service is not special because I'm here. Líbrame de eso. Free me from that. Señor, este servicio es especial This service is porque special tú has traído una palabra específica because you have brought a specific word para el corazón de cada uno de ellos. for the heart of each and every one of Y them. hoy, Señor, And now today, Lord, Today, Lord, tú pones una piedra you place a stone delante de ellos before them que será testimonio that will be a testimony de la fidelidad, of the del faithfulness, poder of the power, y de la capacidad que tú tienes and the capacity that you have de hacer nuevamente to do again esos grandes milagros those great miracles que solo tú puedes hacer. that only you can Te do. doy gracias, I Señor. give thanks, Lord. Amén y amén.